Que el Señor les bendiga una grande y poderosamente. ¿Cómo está ese pueblo? ¿Cómo está estos radioescuchas? ¿Cómo está esa gente que Jesucristo crió? ¿Cómo está todo ese pueblo? Es para mí un placer saludarles. Soy la doctora Francis Santamaría y en este preciso momento, queridos y estimados radioescuchas, todo aquel que me está escuchando, les quiero comentar que seguimos con el mismo tema del reino de los cielos, los que arrebatan el reino de los cielos, los que le hacen el templo a Jehová, los que caminan en esa dedicación al Señor, porque lo más maravilloso que Dios nos ha dejado es esa palabra bendita, de la cual tiene esa gran sabiduría que cada día nosotros podemos aprender de Él. Como se lo dije la otra vez, ahí está cómo aprender para los negocios, ahí está cómo aprender para hacerte amigo de otra persona, ahí está cómo criar tus hijos. Verdaderamente es el libro que nos enseña de todo, porque verdaderamente el Señor dejó escrito cómo teníamos que disfrutar la vida. No es difícil disfrutar la vida para cuando tú estás dedicado a Jesús, para cuando tú estás dedicado, todo lo tuyo está dedicado al Señor. Su palabra dice que si pones todo lo que haces en las manos del Señor, Él estará en todo lo que te acontece. Pero ¿cómo va a estar eso de que Él estará en todo lo que acontece? Cuando estás verdaderamente cumpliendo la palabra del Señor, cuando verdaderamente tú dices: heme aquí, que yo voy a hacer lo que tú digas. El pueblo que quiere obedecer al Señor, a ese pueblo le va bien. Ese pueblo que el Señor quiere demostrarle cuántas cosas bellas hay para Él, ese pueblo que verdaderamente quiere ser feliz en este mundo. Por lo cual yo les digo, dice la Escritura: en el mundo tendréis aflicciones, pero tranquilo, de todas ellas te librará el Señor. Porque aquí venid todos los que estáis cansados y yo os haré descansar. ¿Y cómo te va a hacer descansar el Señor? Como lo dice en su palabra, los valientes son los que arrebatan el reino de los cielos. Pero ¿cómo van a arrebatar el reino de los cielos? El reino de los cielos se arrebata verdaderamente conociendo quién es Jesús, quién es tu Padre. ¿Y cómo lo vas a conocer? Lo vas a conocer a través de su palabra, de lo cual nos dejó para que nosotros siempre estuviéramos contentos, siempre estuviéramos felices, porque aquí nosotros tenemos el gozo del Señor. Cuando nosotros tenemos el gozo del Señor, cuando estamos dedicándonos al Señor, sabemos que tenemos gozo, sabemos que tenemos el alma en paz, sabemos que cualquier tribulación que venga para nosotros será quitada. Pero ¿cómo crees que va a ser quitada? Cuando pones todo en las manos de ese Señor de señores, cuando sabes arrebatar el reino de los cielos. ¿Y cómo arrebatas el reino de los cielos? No haciendo caso a aquello de lo cual las personas te hacen daño. Cuando tú vienes y lo que haces es hacer caso de lo que es la palabra de tu Señor, tú te vas a dar cuenta que tu corazón va a estar en paz. Te vas a dar cuenta que tu cerebro puede dormir mejor. Pero ¿cómo va a dormir mejor? Dirás tú, cuando tú no estás pensando
en lo que te hicieron, sino que estás pensando en lo que tu Señor va a hacer contigo. Porque Él mismo dice en su palabra que te va a defender no solo de una sola cosa, te va a defender de todo, de todo. ¿Y sabes qué significa todo? Todo es todo, todo. Pero ¿cuándo? Cuando tú pones todo en las manos del Señor. Cuando la paz tuya, no hay nada ni nadie que te la arrebate. Pero esa paz que tú crees, esa paz que tú tienes, esa paz es cuando tú arrebatas el reino de los cielos. No es fácil para algunas personas arrebatar el reino de los cielos cuando no están en comunicación con el Señor. Porque cuando tú no estás en comunicación con Dios, no vas a saber cómo defenderte de aquellos insultos que te hacen algunas personas, o no vas a saber cómo encontrarle solución a tu problema. No le vas a encontrar solución a tu problema porque no estás en comunicación con ese Rey de Reyes. Y déjame decirte que cuando tú estás en la comunicación con Él, Él te va a dar la sabiduría. ¿Y de dónde viene esa sabiduría? Viene de parte de Él. ¿Y quién la está arrebatando? La estás arrebatando tú. ¿Pero cómo? Haciendo ¿qué? La voluntad del Señor. Cansado allá, cuando tú tienes el cansancio, el Señor dice que en Él encuentras el reposo. Dice que en Él el triste encuentra alegría. ¿Por qué encuentra alegría el triste? Porque solo Dios sabe dar esa alegría. Tú que estás cansado, que a veces ya quieres morir, ya dices, yo ya quiero que el Señor me lleve, porque verdaderamente ya no quiero seguir en esta vida. Dice la Escritura que los cobardes no entran al reino de los cielos. Los cobardes no arrebatan el reino de los cielos. Los que arrebatan el reino de los cielos son los valientes. ¿Y cómo vas a ser valiente? Creyéndole a ese Dios supremo que lo dejó escrito todo en su palabra. ¿Sabes que en la casa del Señor encuentras el gozo? Pero ¿cómo vas a encontrar el gozo? Vas a encontrar el gozo cuando tú mismo te reencuentres con ese Señor de señores. Y yo en esta mañana te quiero decir, querido y estimado hermano, querido y estimado radio escucha, tú que estás en problemas, tú que te sientes mal, agobiado, tu cerebro no está como debe de estar. ¿En qué debe de estar tu cerebro? Tu cerebro no tiene que estar cansado, tu cerebro tiene que estar tranquilo, regocijados en el Señor. ¿Cómo? Con la paz que solo Dios sabe dar. Y cuando tú te acercas al Señor, deja que Dios hable, porque habemos muchos que cuando menos acordamos vamos a la presencia del Señor, estamos orando, pero verdaderamente solo nosotros hablamos y no dejamos que sea Él quien hable. ¿Por qué? ¿Por qué no dejas que Dios te hable? ¿Por qué solo tú tienes que hablar? Sabes que cuando solo tú hablas y hablas y hablas, tú no vas a poder escuchar lo que es esa palabra de Dios, lo que es esa voz de Dios que te dice, tranquilo, no os preocupéis, porque yo estoy contigo. Y Él mismo te da la solución, esa solución que tanto necesitas para tu problema, o esa enfermedad que te ha caído. Solamente
confía en Él, pero verdaderamente tienes también que arrebatar lo que es tuyo. ¿Cómo se arrebata, dirás tú? Se arrebata creyendo en lo que Él te dijo y empleando su palabra, esa palabra que te dice esfuérzate y sé valiente. ¿Qué te está diciendo? Esfuérzate y sé valiente. No temas, no desmayes, porque yo soy tu Dios y te sostendré a donde quiera que tú vayas. ¿Qué te está diciendo? Él te va a sostener a donde quiera que tú vayas. Pero ¿cómo? Cuando tú estás creyendo, cuando tú estás arrebatando el reino. ¿Cómo se arrebata el reino? El reino se arrebata cuando estás creyendo lo que dice en su palabra y lo estás trayendo hacia ti, hacia tu cerebro, creyendo lo que Él ha prometido. Por lo tanto, yo te digo en esta mañana, creer no solamente es decir yo creo, no es así. Creer es llevártelo a tu cerebro, llevártelo a tu corazón, porque la Escritura lo dice. ¿Qué es la fe? La fe es la certeza, escúchame bien, la certeza. ¿Y qué es certeza? Estar seguro de lo que tú vas a obtener. La convicción, ¿qué tiene que ser la convicción? La convicción es cuando tu cerebro ya está imaginando lo que tú quieres que el Señor te dé. Claro, ahora yo siempre te voy a repetir lo que he dicho. Todo lo que el Señor da es de acuerdo a su voluntad. ¿Por qué? Porque si tú pides algo de lo cual te va a hacer daño, es verdad, de tanto y tanto y tanto que le estás pidiendo, te lo va a dar, pero cuando tú vengas, vas a venir ante el Señor con esa nariz llena de sangre. ¿Por qué? Porque le pediste algo que no te lo quería dar, pero hasta que al fin lo obtuviste, pero el Señor te lo dio. Por eso dice en su palabra que Él es lo único que se compara al Señor es el amor de una madre. El amor de una madre, claro, un amor de una madre que ama a su hijo. De que de tanto y tanto que le pide, mamá dámelo, mamá dámelo, mamá dámelo, mamá dámelo, hasta que por fin viene ella y se lo dice, aunque al principio le dice ella, no hijo, porque eso te hace daño, no hijo, porque te vas a hacer daño con esto, no hijo, y sigue hasta que por fin su madre le da lo que tanto ese niño quiere. Pero después viene golpeado y viene a donde su madre. ¿Qué le dice su madre? Te lo dije, te dije que te ibas a golpear, te dije que no te lo quería dar. Y entonces por eso es que cada uno de nosotros tiene que decir que sea de acuerdo a tu voluntad, porque si no es tu voluntad, tú mismo me vas a dar la sabiduría para cómo hacer, para pedirte algo diferente o para hacer algo diferente. Por eso es que en esta mañana te voy a repetir y te voy a decir, los valientes son los que arrebatan el reino de los cielos. ¿Y cómo vas a arrebatar el reino de los cielos? El reino de los cielos se arrebata creyendo lo que la palabra del Señor dice. Cuando tú le estás creyendo a Dios, cuando tú estás haciendo las cosas en la voluntad de Dios, tú estás arrebatando el reino de los cielos. Porque los cobardes no entran, dice el Señor. Entonces tú tienes que tener valentía para soportar aquello que verdaderamente te está haciendo daño, pero que tú tienes que saber que no tienes que dejar que eso llegue
a tu cerebro o llegue a tu corazón. Porque el problema es cuando llega a tu corazón, te hace mucho daño, y ahí es cuando viene el rencor, ahí es cuando viene el odio, ahí es cuando viene que se te quita el gozo, ahí es cuando viene la tristeza, de la manera que tú dices verdaderamente, wow, esto sí que no me gusta, y poco a poco te va llenando el cerebro de cosas negativas, de las cuales no vas a seguir arrebatando el reino de los cielos. Y como te lo vuelvo a repetir, el reino de los cielos se arrebata creyendo en ese ser supremo, lo que te ha prometido, lo que te ha prometido. ¿Y cómo te lo ha prometido? Te lo ha prometido de acuerdo a su palabra, que puedes ver que en su palabra lo dice que verdaderamente a los hijos de Dios todas las cosas los ayuda para bien. Pero ¿cuándo te va a ayudar las cosas para bien? Cuando estás queriendo hacer la voluntad de ese ser supremo. Déjame decirte, en Proverbios 10:12 dice: el odio despierta rencilla, pero el amor cubrirá todas las faltas. Te lo voy a volver a repetir. El odio despierta rencilla, pero el amor cubrirá todas las faltas. ¿Y cuándo cubre el amor todas las faltas? Las faltas las cubre cuando tú aquello que te dijeron, en vez de sentir rencor, sientes lástima por esa persona, o sientes algo en tu corazón que dice: ella no ve todavía, yo sí puedo ver, pero ella no ve lo que está haciendo. Cuando ella no ve lo que está haciendo, o él no sabe lo que está haciendo, pero tú sí lo sabes. ¿Por qué tú lo sabes? Porque verdaderamente tú conoces lo que se llama el amor de Jesucristo. Y eso es lo más bello, cuando nosotros estamos en el amor de Jesucristo. Cuando estamos en el amor de Jesucristo, cuando estamos arrebatando el reino de los cielos. Porque dice en su escritura que el amor, todo el amor, cuando tú tienes amor, verdaderamente todo lo perdona, todo lo sabe, y es tan hermoso que el mismo amor te hace que veas que la otra persona está ciega. Porque ahora vamos a ver Proverbios 5. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Y lo vuelvo a repetir. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Entonces, ¿por qué te estoy enseñando yo esto? ¿Por qué te estoy diciendo? Porque el reino se arrebata, ¿cómo? Haciendo lo que Dios te manda a que hagas, lo que está escrito en su palabra, en esa palabra bendita que cada día nos enseña. Pero ¿cómo vas a entender esa palabra bendita que cada día nos enseña? Leyéndola. ¿Y cómo la vas a entender? ¿Qué más tienes que hacer? Hablando con ese Señor de señores, porque si tú no hablas con Él, de nada sirve que leas la palabra. Si tú no vienes y aprendes a meditar en lo que es su palabra, en lo que dice su palabra, y hablar con Él, tú no vas a poder entender lo que dice la palabra, y te vas a ir por otro rumbo, de lo cual
no vas a estar arrebatando el reino de los cielos, como lo dice en su escritura. Los valientes son los que arrebatan el reino de los cielos, pero lo arrebatamos cuando nosotros conocemos esa palabra del Señor, como lo dice el otro versículo, que dice que nosotros tenemos que ser mansos como la paloma, pero astutos como la serpiente. ¿Y cuándo vas a aprender a ser astuto como la serpiente? Cuando tengas el conocimiento que te va a dar ese Rey de Reyes, cuando sepas arrebatar ese reino de los cielos. Por lo tanto te digo, el conocimiento de dónde viene, te lo acabo de leer, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿Y cómo vas a saber que te va a dar eso? Cuando tú lo busques, cuando hagas esa conversación con Dios, porque una cosa es repetir y otra cosa es conversar con Dios, otra cosa es alabarle y otra cosa es tener la conversación con el Señor, porque tú tienes que aprender a conversar con el Señor para que tú sepas escucharlo, lo que te conviene, que es de parte de Dios, y lo que no te conviene, de parte de Dios. ¿Por qué? Porque ahí te vas a dar cuenta qué es lo que estás haciendo malo y qué es lo que estás haciendo bien. Por lo tanto, mis queridos y estimados hermanos, Radio Escucha, ya es tiempo de dejarlo. Seguiré en el otro programa hablándoles del reino. Que el Señor les continúe bendiciendo. Les habló la doctora Francis Santa María.